La crítica no te salva. Este episodio, que es el número 25 de Fuera de Consulta, quiero que hablemos sobre un tema que me parece es fundamental para los tiempos que vivimos en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo. Criticar no te salva. No te salva de nada, pero tampoco es un elemento que debemos perder de la vida. Algunas personas pareciera que en la medida en que critican, torpedean, cuestionan absolutamente todo, se sienten como si esto los protegiera del riesgo de equivocarse, de elegir mal. Por otra parte, hay quienes nunca se preguntan por qué las cosas pasan de la forma en que pasan. Sobre esto estaremos hablando en este episodio 25 de Fuera de Consulta. Vamos. Ciertamente, cuando nos encontramos con la vida, con la realidad, tomamos postura, fijamos una posición, decimos si nos gusta algo, si no nos gusta algo, si tenemos diferencias, si nos parece, si no nos parece, lo que nos movilizó. Vivimos en una era donde cualquiera puede ser un creador de contenidos. Sí. Entonces hablamos de la crítica es sana, la crítica constructiva, la crítica destructiva, la crítica tóxica. Todo esto parece estarse jugando habitualmente en los espacios donde nos relacionamos. Especialmente Twitter y otras redes sociales son grandes campos de batalla donde tratamos de ver quién es el más crítico, quién tiene la razón, quién asume la postura que es. Bueno, y un poco el espíritu de este episodio es decir, la crítica no te salva. ¿Y por qué digo que la crítica no te salva? Porque nosotros podemos cuestionar mucho las razones, las motivaciones, las dificultades, los intereses. Podemos plantearnos un conjunto amplísimo de reflexiones en torno a por qué sucede algo, pero esto no significa que ese algo va a dejar de pasar. ¿Ok? Las posturas críticas, por supuesto, nos permiten pensar nuestra realidad. ¿Cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi postura? Si yo hago o no hago, ¿por qué? Y eso está magníficamente bien. El problema está cuando yo me transformo en un ser incapaz de actuar, incapaz de aportar, porque lo único que puedo hacer o lo único que me permito es sabotear, o ni siquiera sabotear, es intentar cuestionarlo todo. Y este cuestionar todo, muy distinto de la duda de Descartes, de hacerte pregunta y empezar desde la duda a cuestionar y a reflexionar si lo que sabemos es cierto o no es cierto, si lo que me dicen mis sentidos es o no es. De lo que hablo es de este tipo de persona que además ni siquiera es que critica todo por el hecho de que realmente tiene dudas profundas o existenciales sobre lo que está viendo o viviendo, sino que esta persona básicamente quiere desmontar cualquier posibilidad de la esperanza de que las cosas sean distintas por el sencillo hecho de que teme profundamente que esa esperanza, que esa realidad efectivamente pudiera no suceder. Me explico de manera aún más clara. Cuando digo esto, básicamente se trata de afirmar que si yo critico mucho algo, entonces cuando ese algo pase y si pasa como yo digo que va a pasar, pues entonces ya, como yo no me equivoqué, yo siempre lo dije y parece que estoy bien. Y esto puede suceder un montón, por ejemplo, respecto a la situación del país. Esto es terrible, esto es inaudito, esto sí. Y estoy seguro que en Venezuela y en Latinoamérica tenemos razones de sobra para decir esto es imposible, esto es inaudito, cómo está sucediendo esto, por qué va a pasar. Allí no hay ningún cuestionamiento a esto. El asunto es que pareciera que yo digo, sí,
esta gente no sirve, los otros no sirven, nadie sirve, esto va a ser más de lo mismo. Y entonces entre este proceso de esa crítica perpetua, termino por quedarme en mi casa encerrado, atrapado del celular, atacando todo lo que se mueve, todo lo que no responde a lo que yo creo, pero no me atrevo a proponer. Y quiero ser muy claro en algo. Tener posturas críticas ante la vida es muy importante. Muy importante, pero una postura crítica no significa que la crítica se vuelva la excusa para mi vida. La excusa que me evita hacer cosas, o por el otro lado, pues la barrera que yo me pongo para nunca tomar una postura, para nunca asumir una posición por el hecho de qué pasaría si me equivoco. ¿Qué pasaría si yo coloco mi confianza en algo y ese algo no sale de la manera en que yo espero, en que yo quisiera? Entonces, pues nosotros nos arropamos de un falso pesimismo que en el fondo lo que entraña es un profundo miedo a que estas esperanzas que tengo de que las cosas pasen, pues me decepcionen. Porque, y con esto creo que se ilustra de manera más clara la postura que quiero plantear. Si el que hace esta crítica permanente, que asume esta posición pues inamovible de atacarlo todo, estuviera a salvo, pues cuando las cosas pasan como dice que van a pasar, pues estaría tranquilo. Estaría tranquilo porque diría, bueno, fue como yo dije. Pero en el fondo esta persona se duele. Se duele, le duele, se afecta. ¿Por qué? Porque bueno, porque nadie quiere que las cosas salgan mal. Realmente nadie quiere que las cosas salgan mal. Y nosotros pues también podemos encontrar, y un poco lo que he visto en las redes sociales en estas últimas semanas me llevan a pensar en esto, algunos personajes que no se atreven a plantear sus propias ideas y de alguna forma sienten que atacando las de otros, pues bueno, quedan como más inteligentes, quedan de manera fina, intelectual, y que no se confunda esta postura con la de aquellos que dicen todo es positivo, haz lo tuyo, olvídate de los demás. No, 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 no. Yo creo que es sano para la vida, para la sociedad, para las personas, poder cuestionar, discutir, debatir, reflexionar. El punto, y aquí es donde quiero llegar con todo esto, es si realmente cuando yo hago la crítica es porque estoy interesado en el tema, es porque quiero aprender, es porque quiero plantear una idea, es porque me interesa escuchar lo que el otro tiene que decir, o si la satisfacción detrás de la crítica no se limita exclusivamente a quedar como más inteligente, a protegerme de mis propios miedos, o inclusive a dañar a la persona a la que estoy atacando o estoy criticando. Porque muchas veces se hacen comentarios, se hacen preguntas, se toman posturas que en el fondo pierden de vista por completo el interés de qué es lo que el otro tiene que decir. Estamos acostumbrados a ir como muy rápido, a saltar sin escuchar, y entonces perdemos el interés por la verdad, que no es, hay tal cosa como la verdad, sino por encontrar una respuesta o por encontrar una posición o ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Fíjense, en estos días todo el debate en torno al feminismo, y he visto pues unas trifulcas en Twitter, por ejemplo, de hombres, inclusive de mujeres, atacando a feministas, porque les parece que los medios no son, que si una teta es grosera, que si no era necesario eso, que si la canción del violador es muy fuerte, que si no todos somos violadores, que... Y en el fondo pareciera que se pierde de vista qué es lo que está detrás. Inclusive yo asumo una postura hipercrítica para terminar expresando prejuicios.
para terminar mostrando mi ignorancia, para terminar pues atacando al otro porque de alguna manera lo que dice me mueve, porque no me gusta escuchar que yo como hombre pueda ser parte de un problema o que hay un problema que es incómodo. Entonces termino yo por atacar, ataco a la persona, me olvido del mensaje, me olvido de lo que está de fondo, pierdo de vista que efectivamente si una forma de protesta es capaz de incomodar, es capaz de generar duda, de generar reflexión, entonces está siendo efectivo y sobre todo cuando no se daña a nadie y sobre todo cuando hablamos de problemas importantísimos como la violencia de género, entre otras. Entonces, lo que veo es que en ese proceso, lejos de buscar, bueno, cuál es la alternativa, cuáles son las posturas, terminamos repitiendo pues nuestros prejuicios o terminamos atacando a los interlocutores porque no estamos dispuestos a ir más allá de si me gusta o no me gusta ese vocero en particular, de si me cae bien o no me cae bien esta feminista o este, no. Entonces, perdemos habitualmente el contacto con el fondo porque nos enredamos en la forma. Las formas también deben ser cuidadas y las formas también requieren consideración, reflexión, requieren ser pensadas, pero siempre entendiendo que la forma es algo que recubre el fondo. A mí puede no gustarme una manera de protestar y tengo todo el derecho a decirlo. Ahora, pero cuidado que la forma elegida no termine siendo el pretexto para que yo deje de escuchar lo que está de fondo. Porque las causas que hoy me parecen ridículas, me parecen injustas o me parecen que no tienen que ver conmigo, pues efectivamente pueden terminar teniendo mucho más que ver de lo que yo habría pensado. Cuando quienes se afectan son personas cercanas a mí, o cuando termino siendo yo el afectado y no hay nadie que se solidarice, allí hay que mirar. Ojo, que con esto también quiero decir, no podemos asumir posturas de hipersensibilidad, porque cuando lanzamos una idea al aire, cuando lanzamos una idea en redes sociales, cuando lanzamos un contenido, también estamos expuestos a que otras personas no les guste, tengan comentarios, tengan críticas. ¿Dónde está el tema? En que sí, el otro puede tener críticas, comentarios, dudas, no gustarle, opinar, siempre y cuando en ese ejercicio de la opinión, en ese ejercicio de la crítica, no se haga uso de la violencia. Cuando yo para poder enfrentarme a una idea necesito insultar a quien la dice, pues entonces ya mi problema no es con la idea, sino quien lo dice. Y allí tenemos que mirarnos, ¿no? Y también saber, es como, veamos, este es un podcast que a mí, en lo particular, me sirve de ventana donde hablo de temas que me interesan, además de los temas con los que trabajo. Y estoy seguro de que si bien hay un grupo de personas que lo escuchan y que le gusta, también habrá quien no le guste, quien no esté de acuerdo con mis opiniones. Y estoy pues perfectamente a gusto con esa idea, porque no todo lo que se dice es para todo el mundo. Yo no consumo todo tipo de contenidos, consumo algunos. ¿Y por qué? Porque me gustan más que otros. Pero no perdamos de vista, no nos nublemos, porque en temas centrales, sociales, sobre los que gira hoy la conversación, nosotros entonces nos quedemos escuchando las formas, no miremos más allá y entonces en nuestras posturas críticas terminemos enredados sin saber o sin poder dejar claramente expresado o al menos que no lo tengamos, porque no siempre hay que expresarlo todo, sino que podamos nosotros mismos no estar claros de cuál es nuestra posición, hacia dónde queremos y que también sepamos respetar las posturas, los enfoques, las maneras de sentir y de creer de los demás. Tenemos todo el derecho del mundo de pensar, disentir, reír, bromear, siempre y cuando no nos transformemos en aquello que hemos elegido criticar.
Nos vemos en una próxima oportunidad de Fuera de Consulta.